Y ya está con nosotros el señor Rodrigo Pacheco para empezar esta semana, por supuesto, con los ganadores y perdedores. ¿Cómo estamos, mi querido Rodrigo? Muy bien, mi querido Paco, con mucho gusto estar contigo. Buenos días. Y sabes que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos colocó a México en una lista de observación de conducta en el mercado cambiario. Nuestro país no aparecía en esta lista, Paco, desde octubre de 2015. La idea de nuestro vecino es identificar y con ello disuadir a los países que hacen devaluaciones competitivas de sus monedas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que hay países que, por ejemplo, hacen que su moneda sea muy barata y eso pues impulsa obviamente sus exportaciones a Estados Unidos e inhibe las importaciones de ese país porque se hacen realmente muy caras. La inclusión de México se da porque cumple con 2 condiciones de 3. Es decir, no hay un señalamiento negativo de Estados Unidos hacia México en términos de está manipulando la moneda, el peso se ha depreciado. De hecho, ahora está esta mañana en 19,80, por ahí anda. Más bien se debe a que acumulamos un superávit comercial con Estados Unidos, que lo tenemos desde hace muchos años, y un superávit en la cuenta corriente. Esos son los 2 factores. Ahora, hay cosas buenas. Por uno, o digamos los ganadores. Y el ganador de todo este asunto, sin duda, es el Banco de México, porque aplaudió la labor que hace el Banco Central de nuestro país en la gestión de las divisas y además en la evaluación de política que hace, de política económica, pues también le aplaude mucho al Banco de México y dice lo ha hecho muy bien tratar de controlar la inflación por objetivos. ¿Cuáles son, digamos, el perdedor? Pues sin duda hace una crítica muy fuerte al gobierno federal porque dice que dejó expuesta a la economía al no aplicar medidas contracíclicas o de apoyo a las empresas. Y, por el asunto del COVID. Por el asunto del COVID, y dice, bueno, pues esto no ayuda a México y de hecho el Banco de México ha tenido que compensar, digamos, un poco esta situación. Y el riesgo, mi querido Paco, tiene que ver porque sí que manda una señal con respecto al tema energético, porque el último párrafo de conclusión dice, México está invirtiendo, el gobierno de México está invirtiendo en 2 compañías que pierden muchísimo dinero y deberían utilizar esos recursos. ¿Cuáles serán? ¿Cuáles serán? Pemex y CFE. Pemex y CFE, y dice, más bien deberían implantar más gasto social y invertir en proyectos que sean realmente más rentables. Y con eso manda una señal de que es lo que está observando, sobre todo porque eso va a llevar a que sigan creciendo las exportaciones mexicanas a Estados Unidos y las importaciones pues a lo mejor se mantienen débil. Dice la Secretaría de Hacienda que no, que esto es, digamos, es técnico, tiene razón Hacienda, o sea, no es que México va a recibir algún tipo de sanción, no mucho menos. Claro. Y dice que es transitorio, es decir, que las importaciones desde Estados Unidos a México van a crecer. Los datos sí muestran que es así, pero bueno, pues ahí el Tesoro manda una pequeña señal al respecto. Será una cuestión de tiempo. Exactamente. Gracias, mi querido Gracias, Rodrigo. Paco.